Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, José, ¿qué tal?
Esperamos un poquito a ver si se conecta alguien más. 1:35. Estamos los dos. ¿Qué tal el curso? ¿Lo has acabado ya? ¿Sí? Todavía me queda. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, está bastante interesante. Sí. Sí, me está sirviendo para algo. Perfecto. A ver si le damos utilidad. Sobre todo los primeros módulos con las herramientas aquellas, el chat GPT y demás, hay que aprovecharlas. Sí, Ah, lo- y bueno, y poco a poco, pues sí, depende de lo que uno se dedica, pues también el resto de cosas. A ver si. A ver, hoy vemos un poco cómo aplicarlas y lo que podemos, y lo que podemos, bueno, dependiendo pues, de nuestras necesidades y nuestras habilidades, pues cuál podemos aprovechar mejor. Vale, esperamos un par de minutitos ok. y empezamos. Hay que apretar, a ver si lo acabas antes del viernes, que después siempre hay el problema de última hora y siempre me pasa que alguno de vosotros se queda, oh, no pude, Mm, no me validaba, no sé qué, y ya por la tarde poco podemos hacer, aunque sea ok. ir a lo mínimo. Ujú, perfecto. Bueno, vamos a empezar, que ya pues he esperado 10 minutos. Si alguno se conecta, pues ya le daremos paso. Venga, comparto contigo. Hoy vamos a tratar ya la unidad 3. La unidad 3 y la unidad 4 ya se desen, se enganchan un poco de la parte de finanzas y contabilidad y son un poco más genéricas, ¿no? Y está titulada Cómo elegir las herramientas de la IA más adecuada. No solo lo que voy a ir explicando no solo afecta a herramientas de IA, sino a cualquier
tipo de herramienta o programa o aplicación que consideremos pues para mejorar nuestra productividad, nuestro negocio, qué cosas tenemos que considerar, ¿no? Esto será un poco lo que trataré en esta unidad o lo que trata esta unidad, ¿vale? Cómo elegir las herramientas, en qué nos tenemos que fijar, los objetivos del módulo, los objetivos de la unidad, pues que tratamos. Primero, analizar los procesos organizativos para identificar oportunidades de automatización mediante la IA, evaluar criterios técnicos, económicos, estratégicos para seleccionar herramientas de la IA, comparar soluciones de la IA disponibles en el mercado, considerando su alineación con los objetivos organizativos y la visibilidad técnica, y aplicar metodologías de priorización y modelos de madurez para recomendar recomendar herramientas, ¿vale? Es un poco, primero hay que estudiar uno a sí mismo, a su empresa, para ver qué procesos son los que según las características de la IA podríamos cambiar para mejorar esa, con esa herramienta. Y después, bueno, que no todo vale, no vale meter una herramienta que uno considera que es muy buena cuando el equipo que tiene o la cultura empresarial que tiene su empresa pues no es la que casa con ese estilo. Bueno, y vamos a ver en qué nos tenemos que fijar, ¿vale? Esta unidad 3 la he dividido en tres partes. La primera parte, diagnóstico de las necesidades, después criterios técnicos y estratégicos de la selección y por último la evaluación de las herramientas en el mercado. Primero, diagnóstico de las necesidades organizativas. El diagnóstico de necesidades organizativas es el primer paso para una implementación efectiva de herramientas de la inteligencia artificial. Este proceso permite identificar qué áreas de la organización pueden beneficiarse más de la automatización, optimización y reducción de errores mediante la IA. Estas tres características son en las que tiene más potencial actualmente la inteligencia artificial y, por tanto, pues son en las que hemos de chequear nuestra organización, nuestra empresa o nosotros mismos para ver, ostras, dónde podría utilizar lo que estamos viendo para mejorar. Análisis funcional de procesos internos. Este análisis consiste en mapear los procesos internos de la organización para entender cómo se ejecutan, quiénes participan y qué recursos se utilizan. Mapear, pues quiere decir analizar cada uno de estos apartados de la manera de trabajar, pues para mejorarlos. Este objetivo es detectar tareas repetitivas propensas a errores o que consumen mucho tiempo, que es donde son más efectivas estas herramientas. Y los candidatos, pues son lo que hemos ido viendo: registro de facturas, la conciliación bancaria, la gestión del inventario. Recordemos la gestión del inventario. Si tenemos una empresa en que la automatización, la informática del almacén no está muy desarrollada, pues siempre hay aquellos casos en los que, boom, cerrado por inventario un día, 2 días, la empresa se dedica a revisar qué tiene en su stock para saber, para actualizar el inventario. En cambio, en las empresas que ya todo está muy automatizado, pues esto ya sale directamente en todo momento, saber en qué situación se encuentra. Y después también podemos utilizar para tareas de atención al cliente por correo electrónico o por chatbox, como ya vimos en el módulo 3, ¿no? Que es una de las herramientas donde está, o una de las secciones de la empresa donde estas herramientas de IA están fuertes, ¿no? Donde siempre pues sustituyen a estos call centers por chatbox que con inteligencia artificial y basándose en toda la tecnología de la inteligencia artificial hacen que el servicio al cliente pues sea más óptimo. Análisis funcional de procesos. ¿Qué métodos de análisis? Pues cómo nos hemos de cómo hemos de aprender o saber lo que se está haciendo en cada uno de los apartamentos para mejorarlos. Pues lo primero, entrevistas con personal clave, con las personas que trabajan en el día a día, ver lo que hacen, cómo se comportan y qué tareas son las que eh, más, más se caracterizan por lo que hace la IA. Observación directa de las tareas y revisión de documentación operativa. De esta manera, pues analizamos esas tareas susceptibles de ser sustituidas por la IA.
Identificación de oportunidades de identificación. Una vez mapeados los procesos, se deben priorizar aquellos que ofrecen mayor beneficio al ser automatizados. Por ello, se utiliza una matriz de impacto-beneficio, de coste-beneficio, que considera pues, la frecuencia de la ejecución, el impacto de los errores, ahorro de tiempo estimado y viabilidad tecnológica. Esto sería una de las características que podríamos, o las características que podríamos analizar para hacer esta matriz, ¿no? Una matriz que sería de este tipo, una matriz hecha con un Excel que muestra en las filas las tareas que son susceptibles de mejora y después en columna aquellas características, aquellos KPIs que estamos analizando y que dependiendo de lo que observemos, pues le vamos a dar un valor, ¿no? En este caso, pues el registro de las facturas, la frecuencia es alta porque las facturas en las empresas entran diariamente, es decir, hay un volumen alto. Después el impacto de errores es medio. Hasta ahora el contable era el que las registraba, teniendo en cuenta que cualquier fallo pues afecta a la contabilidad, los importes sobre todo, las referencias y demás pues afectan a la trazabilidad del producto. Y si se automatizase esa tarea, pues requeriría un ahorro de tiempo alto. Por lo tanto, esta es una de las tareas que, según esta matriz de coste-beneficio, le damos una prioridad alta. Bueno, así sería con todas aquellas tareas susceptibles de automatización. En este caso, pues las tres típicas: registro de facturas, conciliación bancaria y generación de reportes. Pues le damos, o le he dado unos valores pues para ver cuál de ellas sería la prioritaria o las prioritarias para automatizar. En este caso, pues las dos que han salido con prioridad alta serían registro de facturas y conciliación bancaria, en función de esta matriz, ¿vale? Aquí os dejo un vídeo de matrices o de cómo podemos trabajar con este tipo de matriz de esfuerzo-beneficio. Es un poco más completo de lo que yo he hecho, pero está bien verlos, no son muy largos. Y después herramientas para hacer este tipo de tareas. Solo la idea de documentar ese análisis, sería estas herramientas, ¿no? Y son pues el Excel, como la cuadrícula que he visto antes, y Google Sheets, que es las hojas de cálculo de Google, gratuitas si tenemos cuenta de Gmail. Y después tareas de gestión de proyectos que ya vimos en los otros módulos como Notion o Airtable, ¿vale? Nos pueden ayudar también pues a gestionar este tipo de estudios, ¿vale? Y aquí un Excel un poco más completo del que yo he hecho, ya que normalmente se tienen más casos en cuenta que los tres que yo he visto en columnas. Contra más complejo o contra más importante es el cambio que se quiere hacer, la transformación que se quiere hacer en la empresa, pues más completo ha de ser el Excel de gestión de oportunidades que podemos utilizar. Aquí, pues un ejemplo de uso de uno de ellos. Y más cosas que podemos tener en cuenta, pues criterios adicionales, nivel de estructuración de los datos. Los datos hemos visto que son importantes, contra más estructurados sean, pues más fáciles son de tratar. El grado de intervención humana, una tarea en la que se gastan muchas horas diariamente, al automatizarla el ahorro es considerable, ya que es trabajo automático, repetitivo, que lo pasa a hacer una máquina, en este caso estas herramientas, y se ahorra mucho. Y el tercero, que también lo hemos comentado, riesgo asociado a errores. Las tareas repetitivas pues llevan a la desidia un poco y a la posibilidad de que el trabajador que está haciéndolo se equivoque. Y que hemos de tener en cuenta: relevancia del contexto digital y madurez tecnológica. ¿Qué es esto? La capacidad de una organización para adoptar la IA depende de su nivel de madurez digital. Este concepto incluye pues, la infraestructura tecnológica existente, qué tipo de infraestructura hay aplicado en la empresa, la cultura de datos. Vimos en la unidad pasada la importancia de los datos en las empresas, sobre todo también para la IA, ¿no? Que son de lo que se alimenta y de lo que a partir de ellos son capaces de estimar o de predecir cómo se va a comportar la empresa.
Y las capacidades técnicas del equipo. Al final va a ser la persona que va a trabajar al día a día con la inteligencia artificial, es el equipo de trabajo. No lo vamos a echar y cambiarlo por otro, sino si ya lo conoce la manera de funcionar de la empresa, lo único que tiene que hacer es adaptarse. Y si no está capacitado, pues es un punto en contra de este avance tecnológico. Y sobre todo también lo último, apertura al cambio. El trabajador que está acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera, le cuesta cambiar su manera de trabajar, es reacio porque era la manera que ha estado haciendo durante siempre, ¿no? Pues estas serían los 4 conceptos clave, pues, para ver la madurez de la empresa y que hemos de tener en cuenta a la hora de contratar esas herramientas de inteligencia artificial o de cualquier otra herramienta. ¿Vale? Se acostumbran a clasificar en 3 tipos, 3 niveles de madurez: inicial, intermedio y avanzado. Bueno, ¿qué significa inicial? Inicial, pues la característica es que las empresas hay gran número de procesos manuales y baja digitalización. Pues esto se recomienda, pues, soluciones plug and play, soluciones que no sean muy complejas, pero que den buenos beneficios. Si el nivel de madurez es un intermedio, pues ¿qué quiere decir esto? Pues una gestión empresarial, un ERP básico y una cultura digital incipiente. Bueno, ya está adaptándose al cambio, a la digitalización. Bueno, pues hemos de proponer herramientas, pues, de un poco más de nivel, herramientas que se llaman low code, sin programación, pero que ya automatizan procesos. Y después, por último, eh, empresas con nivel de madurez avanzado. Bueno, estas empresas pues ya tienen una cultura sólida del dato y tienen muchas herramientas integradas. Por lo tanto, podemos ya recomendarles las herramientas más avanzadas. Las IA predictivas, ya que el dato se está tratando desde hace años y por lo tanto la predicción será buena, y hacer, por ejemplo, una IA muy personalizada, unos sistemas muy personalizados. Veamos qué significa esto. Cada uno de estos y qué herramientas le podemos ofrecer. Bueno, el nivel inicial, este nivel está diseñado para organizaciones con procesos manuales y baja digitalización. Se buscan soluciones plug and play con facilidad de uso alta para automatizar tareas repetitivas y generar contenido rápido. ¿Y qué herramientas hemos visto con estas características? Bueno, pues vimos todo lo que era la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Copilot, Gemini. Bueno, que todas estas tareas, todas estas herramientas nos ayudan a agilizar según qué formas de trabajo y además, sobre todo, pues Copilot de Microsoft y Gemini de Google, pues están integradas en las herramientas ofimáticas que todavía nos dan un poco más de potencia. El Canva también, herramienta para hacer o programa o plataforma o sitio web para hacer presentaciones, pósters, tratar con las redes sociales. Con la IA todavía es más potente, ¿no? Y después también vimos en el módulo 1 aquellas herramientas de tratamiento de textos, ¿no? Por ejemplo, Language Tool, corrector ortográfico, gramatical y de estilo multilingüe. Nos permite, pues, ayudarnos a la hora de redactar textos que sean, pues, de manera, pues, que no tengan errores ortográficos, errores gramaticales, y que todos tengan el mismo estilo, para tener un estilo propio en la empresa. Herramientas que nos ayudan en nuestro día a día. Sirven para las empresas con nivel de madurez tecnológico inicial, pero bueno, se pueden utilizar en todas. Después, más herramientas de nivel inicial, aquellas herramientas de IA agéntica que servían eh, para automatizar según qué tareas, como vimos, el Power Automate y el Zapier. Y después, en herramientas de gestión de proyectos como el Notion, que ya incorpora la IA para hacerlo más rápido, más intuitivo. Y después, chatbots que nos van a mejorar ese servicio al cliente, como por ejemplo la herramienta de Tidio. En este caso era el más sencillo y se podía configurar sin necesidad de tener programación. ¿Vale? Después el siguiente nivel, un nivel intermedio. En este nivel las organizaciones suelen tener ya un ERP básico, las herramientas de gestión empresarial y una cultura de digital incipiente. Las herramientas aquí requieren mayor lógica para automatizar flujos complejos y se enfoca
en la visualización de datos y la creación de contenido especializado. Y como he dicho, no quiere decir que dejen de usar las anteriores, sino que se añaden a las nuevas que aparecen. Son más empresas más avanzadas, pueden asumir herramientas más avanzadas sin desperdiciar o sin despreciar las anteriores. ¿Y aquí qué herramientas son las aconsejables? Primero, las herramientas de Business Intelligence que vimos en los módulos pasados, Power BI, Tableau y Alteryx. Bueno, analizan los datos y con su inteligencia artificial nos ayudan a verlos, los informes. Después podemos herramientas de gestión de contenido para marketing, blogs y la marca profesional como Jesper y CopyEye que vimos en el módulo anterior. Y después, si nuestra empresa se dedica a las imágenes, a la digitalización de cosas visuales, pues podemos utilizar las herramientas DALL-E y Midjourney, que son las más conocidas con Nano Banana y con todas las que van surgiendo. Al final, estas son unas herramientas que se conocen hoy, igual dentro de un tiempo pues ya han cambiado por otras. Después podemos utilizar herramientas de automatización más complejas que las que hemos visto antes, como Make, de creación de aplicaciones internas como AppSheet, que no necesita saber programación, y de publicación y programación inteligente en redes sociales como la que vimos como Sprout Social, ¿vale? Que son más avanzadas que las anteriores, ¿vale? Y un nivel avanzado de tecnología vendría a ser, pues, en este nivel requiere una cultura de datos sólida y procesos integrados e implica el uso de modelos personalizados, alta inversión y equipos técnicos. Se enfoca en la IA predictiva, en la IA generativa personalizada y los agentes que actúan de forma autónoma. ¿Y qué herramientas son? Pues estas son las que hemos visto como más punteras. Sería el Machine Learning de Azure, de Microsoft, Google Vertex AI, de Google, también herramienta de Machine Learning, IBM Watson, que lo vimos en el módulo pasado, Watsonix, que se llama, y Dialogflow de Google, que sirve para hacer chatbox multicanal más completo que los que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Y después, otro tipo de herramientas de framework que ya necesitan saber programación, RSA, frameworks agénticos, AutoGPT y las herramientas de SAS, para detección de fraude, que también incorporan la IA para eso y se basa en los datos que estamos almacenando. Al final necesitan datos para detectar estos fraudes. Bien. Vemos un ejemplo práctico, sería, por ejemplo, una empresa con un ERP moderno y personal capacitado puede implementar IA para la predicción de tesorería. Sería un nivel avanzado. En cambio, una organización con procesos manuales debería comenzar con automatizaciones simples como ORP o OCR para digitalizar documentos. Vimos que el OCR era la tecnología que se encarga que a partir de los PDFs, de los documentos que recibimos, de las facturas que recibimos, es capaz de capturar esos datos que nos ayudan a hacer la contabilidad, ya sin la necesidad de que el contable registre manualmente los datos, ¿vale? Esta sería la primera parte. La siguiente, criterios técnicos y estratégicos de la selección. Veamos qué hemos de tener en cuenta. Seleccionar la herramienta de inteligencia artificial adecuada no depende únicamente de sus capacidades técnicas, sino también de su alineación con los objetivos estratégicos de la organización. Este proceso requiere una evaluación integral que considere aspectos como la facilidad de uso. Claro, necesitamos saber si va a ser fácil o no. En función de eso tendremos que formar a nuestros trabajadores. Integración. Se integra con el resto de herramientas que tenemos. Si no se integra, ¿cómo la vamos a aprovechar? Si en un lado tengo unos datos, los recursos humanos, en otro, y lo que he contratado no es capaz de comunicarse con estas herramientas. Escalabilidad, recordemos la importancia de la escalabilidad, va a crecer la herramienta con nosotros. Coste de la propiedad, importante el coste de la propiedad. ¿Qué es el coste de la propiedad? Comprarla, contratarla, es el único gasto que nos va a ocasionar esta nueva herramienta o no. Y el retorno de la inversión. ¿Qué beneficio voy a obtener al contratar o al este tipo de herramienta? Veamos qué es cada una de ellas. Facilidad de uso.
Una herramienta de IA debe ser accesible para los usuarios finales, para los trabajadores que lo van a utilizar. Las interfaces intuitivas y la disponibilidad de plantillas o asistentes inteligentes facilitan la adopción sin necesidad de formación técnica intensiva. Si es muy complicada, el operario o el trabajador que va a estar utilizándola va a necesitar mucha formación. Si no lo es, pues necesita menos. Pues, por ejemplo, Power BI permite crear dashboards con análisis predictivo sin necesidad de saber programación. Incluye ya esa inteligencia artificial que nos va a ayudar pues, a crear este dashboard. Integración. La herramienta debe conectarse fácilmente con los sistemas existentes. El RP, los CRMs y las bases de datos. La compatibilidad con APIs abiertas, conectores estándares y sincronización en tiempo real es clave para evitar los hilos de información, para evitar que se pierda información. Ejemplo, por ejemplo, UiPath se integra con SAS, Salesforce y otras plataformas empresariales. Casi todas las herramientas se integran con todo, o lo intentan al menos, de manera cada vez más efectiva, porque es una de las cosas que se les pide a ella para que la contraten. Y escalabilidad. La solución debe crecer con la organización. Esto incluye la capacidad de manejar mayores volúmenes de datos, más usuarios o procesos más complejos sin necesidad de reemplazar la herramienta. Automation Anywhere permite escalar desde automatizaciones simples hasta procesos empresariales más completos. No es recomendable que, bueno, si una empresa va a expandirse, pues que considere primero una herramienta y después cuando considere que ha crecido, pues tenga que cambiar por otro. Al final tienes que formar a tus trabajadores en dos herramientas y hacer muchas modificaciones para implementarlas. Y después igual, pues aquí tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar pues para cada uno de los casos. Y además una matriz para saber cuál tenemos que aplicar en cada caso, ¿no? Pues por ejemplo, aquí hay las tres herramientas que tenemos de Power BI y vemos, las clasificamos un poco según lo que vayamos a analizar y en parte en esta tabla pues la eliges. ¿Vale? Siguiente, que es el coste total de la propiedad, el TCO. Esto incluye todos los costes asociados a la herramienta, no solo el precio de compra o de suscripción. Muchas son de suscripción, cada mes pagas por ella. ¿Y esto a qué abarca? Pues la licencia. Antes se compraba la licencia, ahora se suscribe. El mantenimiento de la herramienta, pues hemos de parametrizarla dependiendo de lo que queramos hacer, no es comprarla y ya está. Hay que formar al trabajador a utilizarla. La infraestructura tecnológica que necesita, ¿no? Si necesitas contratar más potencia en los servidores de la nube o en tus servidores en, el, en la empresa y importante también el tiempo de implementación. ¿Cuánto tiempo voy a tener que contratar a esas empresas de consultoría, a esos consultores, a esos programadores, para que me la implanten en mi empresa? ¿Vale? Serían pues 5 ejemplos que hemos de tener en cuenta y que hay que sumar al coste inicial. ¿Vale? Por ejemplo, una herramienta con bajo coste inicial puede requerir formación intensiva porque es muy complicada y esto que hace pues aumenta el TCO. Lo hemos de tener en cuenta a la hora eh, de contratarlo. Y después el ROI. El ROI, retorno de la inversión, las siglas, mide el beneficio económico generado por la herramienta. ¿Y esto qué puede incluir? Pues el ahorro del tiempo. El tiempo ahorrado pues es tiempo que el trabajador puede dedicar a otras cosas más productivas. La reducción de errores nos da beneficios. La mejora en la toma de decisiones con estas herramientas predictivas, pues también nos da un beneficio. Y el incremento de la satisfacción de cliente en aquellas herramientas, por ejemplo, los chatbots inteligentes, que también pues dan un beneficio. Un cliente satisfecho es un cliente que te continúa comprando. Y un ejemplo de uso, pues en el sistema financiero, herramientas de IA para verificación documental han reducido fraudes y mejorado la eficiencia. ¿Vale? Y aquí sería una tabla igual de coste y beneficio de cómo elegir una herramienta, pues dependiendo de estos casos. ¿Vale? Pues por ejemplo, tenemos 3 herramientas en la que tenemos el TCO, el coste que va a tener, el coste de la propiedad que nos va a suponer contratar esta herramienta, pues por ejemplo, la herramienta 25.000 euros, la B 18.000, 30.000, el tiempo de implementación, el tiempo que va a estar el equipo de desarrollo
implementando esta herramienta para que funcione en mi empresa y el ROI estimado, el retorno del beneficio en un año. En este caso, pues vemos que la primera, 25.000 euros, cuesta 3 meses de implementación, un beneficio del 18, pues es una herramienta, hemos puesto un comentario, una equilibrada en coste y retorno. Después, la herramienta B, más económica, pero con menor ROI. Pues dependiendo de una cosa, pues definimos una otra. Y la tercera, ¿qué ha pasado? La tercera, más costosa, más tiempo de implementación y además, pero un mejor ROI, un mejor retorno. Hay que hacer una alta inversión, pero el retorno es más alto. Hemos de validar qué significa cada una de ellas para saber cuál elegimos. Pues posiblemente la primera sea la que sea la más beneficiosa para nuestra empresa. Tablas de coste y beneficio que se han de hacer pues para analizar los productos. Y herramientas además que nos podemos utilizar, pues lo que se llaman los cuadrantes de Gartner, que aquí os dejo un enlace para que lo consultéis, y las calculadoras de ROI. Y aquí tenéis 2 vídeos para que veáis cómo se hace un cuadrante de estos de Gartner o que se calcula el ROI. Y aquí, por ejemplo, este más específico de la inteligencia artificial, cuánto gana tu negocio con la IA, la fórmula de ROI que debemos utilizar. Os lo dejo que lo veáis. Y por último, el último punto, 3, evaluación de herramientas en el mercado. La evaluación de herramientas del mercado de inteligencia artificial disponibles en el mercado. La evaluación de herramientas de inteligencia artificial disponibles en el mercado es un paso crucial para garantizar que solución elegida se alinea con los objetivos estratégicos de la organización y se adapta a sus capacidades tecnológicas. Este proceso implica comparar opciones, realizar pruebas piloto y considerar tanto criterios técnicos como estratégicos. ¿Vale? ¿Qué criterios técnicos hemos de ver? Pues los comentados. Facilidad de integración con sistemas existentes, compatibilidad tecnológica con APIs, conectores y formatos de datos, escalabilidad para adaptarse al crecimiento de la organización y seguridad y cumplimiento normativo para que no nos causen problemas de ciberataques o de problemas con las leyes por no cumplirlas. Y como criterios objetivos, alineación con objetivos de negocio, eficiencia operativa, experiencia del cliente, innovación, soporte y mantenimiento ofrecido por el proveedor de la herramienta, flexibilidad y personalización de la herramienta, reputación y trayectoria del proveedor en el mercado. Recordar que aquí muchas de estas herramientas necesitan un equipo informático que te la implemente, como vimos, por ejemplo, en las de SAP, en las de Machine Learning, o tener un equipo informático potente que se encargue de gestionarla. No son tan sencillas como usar el chat GPT. Y aquí sería pues una matriz de análisis de cada una de estas características y dependiendo de la herramienta, pues cuál de ellas elegiríamos. En este caso igual. Herramientas en filas, categorías en columna y vamos categorizando cada una en función de estos análisis que estamos haciendo a la hora de elegirla. Integración, escalabilidad y soporte y alineación estratégica. Y nos da una puntuación. La que tenga más alta pues es la posible que podemos o la más idónea a contratar en nuestro negocio. ¿Vale? Y otra cosa importante, lo que se llaman pruebas piloto y pruebas de concepto. Antes de que nos implementen y hagan todo el desarrollo para nuestra empresa, para la mejora de nuestra empresa, nos tenemos o podemos exigir lo que se llama una prueba piloto, que es una simulación con datos reales o semireales y ver cómo se va a comportar mi empresa cuando trabaje en el día a día, para de esta manera ver si realmente voy a sacar un beneficio o no, antes de que haga el dispendio de implementarla y de contratarla. Pues antes de una implementación completa se recomienda realizar pruebas piloto o pruebas de concepto. Esto es recomendable en cualquier proyecto informático. Estas permiten validar la herramienta en un entorno controlado y detectar incompatibilidades técnicas, necesidades de capacitación, si hay que hacer formación o no, ajustes en la configuración e impacto real en los procesos. Es una simulación de cómo sería un día a día antes de la implementación. ¿Vale? Y pasos para una prueba piloto efectiva
definir los objetivos claros y métricas de éxito, qué es lo que se quiere hacer y qué considero bueno, solicitar un proceso representativo, establecer un equipo de evaluación, documentar resultados y aprendizajes. Sobre todo eso es una simulación y lo que se busca es que validar que cuando sea la herramienta real funcione igual que lo que se espera o lo que se ha visto en el piloto. Y herramientas para seguimiento de estas pruebas no son herramientas de inteligencia artificial, son, por ejemplo, Trello y Asana de gestión de tareas y cronograma, que también incorporan inteligencia artificial, Jira y Confluence, dos herramientas de documentación técnica y colaboración y de gestión de incidencias, y después, pues para ver el resultado, pues herramientas de Business Intelligence, que nos van a hacer los reports, Power BI y Locker, que también incluyen la inteligencia artificial, como hemos visto en este módulo. Y la evaluación de herramientas de IA no debe centrarse únicamente en el aspecto técnico. Es fundamental considerar el contexto organizativo, los objetivos estratégicos y la capacidad de adaptación a la solución. Una herramienta técnicamente avanzada puede no ser la mejor opción si no se ajusta a la cultura y a la estructura de la empresa. Y utilizar un enfoque colaborativo involucrando tanto a áreas técnicas como estratégicas para asegurar una decisión informada y sostenible. Este proceso de evaluación permite seleccionar herramientas que no solo resuelvan problemas actuales, sino que también acompañen al crecimiento y transformación digital de la organización a largo plazo. A la hora de elegir una herramienta que va a afectar estructuralmente a la empresa, pues tienen que colaborar todas las áreas involucradas, viene a decir esto. Y aquí os dejo un infograma de la unidad. Este está hecho pues a partir del contenido de la unidad con el notebook LM. Y ya está, esto sería un poco la unidad 3. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? No, está bien todo. Sí. Venga, pues lo dejamos por hoy. Ok, La siguiente es el jueves. Intenta acabar el módulo antes del viernes, no sé que tengamos algún problema y te quedes sin el título. ok, muy Vale, bien. Voy a venga, intentar gracias. hacerlo entre hoy y mañana. Venga, pues Gracias. gracias. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Gracias.